diplomáticas, bueno, de eso te estamos hablando. La elección del siglo. No lleva muchos años este siglo, pero sin dudas va a incidir no solamente por quién gane, sino por cuál es la política que juega cada uno de esos candidatos. ¿De qué te estoy hablando? Miralo en este informe. La votación de este martes puede ser leída como un referéndum sobre la gestión de Donald Trump y su estilo de hacer política, una forma que es vista como un riesgo para las instituciones democráticas. Esas instituciones forman parte de un sistema político que parece similar al nuestro, pero tiene muchas diferencias. ¿Sabías que el candidato que saca más votos puede perder? ¿Sabías que aunque los comicios son el martes, hay muchos ciudadanos que ya votaron? Estas son solo dos de las cuestiones que hacen que la elección estadounidense sea especial. A diferencia de nuestro país, las elecciones no son obligatorias y los ciudadanos deben registrarse para votar. Por una ley de 1845, la fecha de los comicios es el día siguiente al primer lunes de noviembre, es decir que es un martes como cualquier otro, donde las personas van a trabajar y hacen su vida normalmente. A pesar de esta ley, los estados tienen facultades para habilitar las urnas algunos días antes o decidir si se vota de manera presencial o por correo. Una modalidad que este año se volvió muy importante por la aparición del coronavirus y también como estrategia electoral de los candidatos que buscan aumentar la participación. El sistema de elección estadounidense, además, es indirecto. Los votantes eligen delegados de un partido para representar al estado donde viven en el colegio electoral. Ese colegio está compuesto por 538 personas y cada estado aporta un número de delegados equivalente a la suma del número de senadores y diputados que le corresponde. El partido que logra tener la mayor cantidad de votos se lleva todos los delegados de ese estado. Por eso, un partido puede conseguir más votos en la elección general y, sin embargo, tener menos representantes en el colegio electoral. La clave está en ganar los estados que tienen la mayor cantidad de delegados para llegar más fácilmente a la mitad más uno, es decir, 270 representantes. Hasta el día de hoy hubo 5 elecciones en las que el candidato con más votos no llegó a la Casa Blanca. La última fue en 2016. La candidata demócrata Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Trump, pero ya sabemos quién rió último. En cuanto a las preferencias electorales, hay estados cuyos resultados parecen cantados. California es uno de ellos. Desde 1992, el Partido Demócrata se queda con la victoria. Lo mismo ocurre en Alaska, pero allí triunfan los republicanos. Por eso las campañas se concentran en los llamados estados bisagras o swing states, donde las preferencias políticas varían entre elección y elección. Un caso emblemático es el de Florida. Allí la diferencia suele ser muy estrecha. En el 2000, los resultados dieron un empate técnico entre George Bush hijo y Al Gore. En medio de denuncias de fraude, la victoria republicana se decidió en la justicia. Bush se quedó con Florida y con la presidencia. Hoy, la sombra de ese escándalo se proyecta con fuerza, ya que Trump comenzó a sugerir que podría haber fraude en su contra. El voto de los latinos es otra joya. Hay 32 millones habilitados a votar y representan el 12% del padrón electoral. Aunque históricamente prefirieron a los candidatos demócratas, no hay un voto unificado. Y ese respaldo puede marcar la diferencia. Frente a una nueva elección, siempre surge el mismo cuestionamiento. Para ser el país líder del mundo libre y un ejemplo en términos de democracia, ¿no tiene aún muchas deudas en el respeto por la voluntad de las mayorías? Tanto se ha hablado, tanto se ha dicho y quedan 48 horas para que sepamos quiénes son los ganadores. En un rato te vamos a contar, te vamos a dar el dato que necesitas saber, pero antes analicemos un poquito más de esto con María Constanza Costa. ¿Qué tal, Costi? Buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, faltan 48 horas para el martes, pero ya empezamos a divisar cómo vienen estas elecciones. 80 millones de personas ya emitieron su voto de manera adelantada, como veíamos en el informe. Hay estados que posibilitan esa situación y también por correo, ¿no? El voto por correo es el gran protagonista de estas elecciones en pleno COVID. Un voto por correo que estaría favoreciendo a los demócratas. Es decir, los demócratas hicieron mucha campaña para que se vote por adelantado y también mucha responsabilidad, ¿no? Frente a un Trump que
hace mítines o hace actos de campaña rodeado de gente, termina bailando. Para él es como si no hubiera pasado nada, pero bueno, lo cierto es que los demócratas apuestan mucho a este voto por correo y ya votó el 65% de la cantidad de personas que habían votado en 2016, Javi. Claro. Esto nos da cuenta de que, bueno, vienen siendo unas elecciones con mucha participación, porque también se fomentó mucho esta participación en el medio de un clima social álgido. Pensemos, campañas de los actores de Hollywood llamando al voto, campañas de deportistas llamando al voto. Se cree que más participación es favorable a los demócratas, que son los que quieren desbancar a Trump. Sí, mira, acá tenemos cómo quedaron en las elecciones de 2016 los estados. Veíamos en el informe que hay estados que son, digamos, demócratas por naturaleza, estados que son republicanos, pero también están los estados que se disputan. Uno de esos estados es, por ejemplo, el de Pensilvania, Javi. Pero, a ver, hay algo que Trump viene agitando con mucha intensidad, que es el fantasma del fraude. El fantasma de que los demócratas, por medio de este aluvión masivo de votos por correo, puedan hacer fraude. ¿Sí? Lo dijo él, dijo, la elección tiene que tener un resultado el martes 3 de noviembre. O sea, tiene que definir el martes 3. Algo que es imposible técnicamente. Claro. Estados como Pensilvania, como te contaba, empiezan a hacer el recuento de votos el miércoles, con lo cual hasta el viernes no se sabe exactamente a ciencia cierta cuántos votos tiene cada uno de los partidos. Ahora, vos sabés, Costi, me decís todo esto y por supuesto estamos todos muy atentos, pero ¿vos me crees si te digo que nosotros vamos a saber ya quién gana las elecciones? No, no me digas. A ver, no sé si escuchaste hablar en algún momento del pulpo Paul, que resolvía resultados de los mundiales. Poco, Javi, vos sabés que yo con el fútbol mucho no, pero algo sé. Era un animal que resolvía, antes de los partidos te decía va a ganar este, va a ganar el otro, según hacia dónde se moviera. Fuimos a buscar al pulpo Paul. Acertó desde 1984 todas las elecciones de Estados Unidos. No es que porque iba para un lado u otro movido por el azar, sino que tiene un método infalible. Y habló en exclusivo para el Desorden Mundial. Mirá lo que nos decía. I'll explain how my system works. My system is the 13 keys to the White House, and it pays no attention to polls, to punditry, to the day-to-day events of the campaign. Rather, the keys to the White House measures the strength and performance of the party holding the White House. It's governing, not campaigning, that counts. And ultimately, if 6 of my 13 keys are turned against the White House party, they are predicted losers. You ask for my prediction for 2020. As of the end of 2019, Donald Trump was down 4 keys. It takes 6 keys to predict his defeat. But then America was hit with the pandemic and the cries for social and racial. Pará. No sé si todos son conscientes de lo que va a suceder ahora. Se van a enterar 48 horas antes de que empiecen los comicios reales quién va a ganar la elección. Te lo va a decir acá el Pulpo Paul. Dejá lo que estás haciendo, presta atención. Pulpo Paul, ¿quién gana las elecciones? Por favor, decime. A ver. Justice. Yes, according to my keys, this is a change election, just like 2016, when I predicted Trump, the Republican, would win. My final prediction this year is Joe Biden, the Democrat, will become the next president of the United States. Escuchaste, ¿no? Atención, señores, atención. Primicia del Desorden Mundial. El Pulpo Paul de la política predijo que gana Biden. 2 días antes de los comicios. Acertó las últimas 9 elecciones. Te enteraste acá en Crónica. Lo demás es pura espuma. Seguimos. Can my keys change before Tuesday? No. Ever since I've been analyzing elections, no key has ever flipped in the few days or even weeks right before the election. You ask if I have been requested or implored to predict things other than an election that involve money. Certainly I have. For example, sports betting, to which the system would be applicable, at least the methods. And I've always turned it down because I don't want to wind up in cement overshoes at the bottom of the Potomac River in Washington, D.C.
Te acabas de enterar, no, si te digo, no hagas apuestas, no juegues con eso, pero este es el dato. Te decíamos, de 1984 acertó todas, incluso las que las encuestas iban en contra. ¿Por qué? Dice, su método se fija en quién ocupa la Casa Blanca. Y los datos muestran que, sobre todo en los últimos meses, Estados Unidos le fue bastante mal a la Casa Blanca, ¿no, Costi? Sí, bueno, ocupa la Casa Blanca Trump con las características que sabemos, pero también es verdad, Javi, que la economía se está recuperando. También es verdad que el voto duro de Trump no migró, o sea, la gente, su gente lo sigue votando, hay una aprobación positiva, incluso del manejo del coronavirus, que viene siendo el tema de campaña. No quiero contradecir al Pulpo Paul, pero lo que digo es, los votos se cuentan al final, ¿no? Y de a uno. Seguro, bueno, pero si lo dices porque tiene mucha fe, decía, nunca ha cambiado esto en los últimos días, y los datos los hace tomando en cuenta las características de si es un líder carismático o no, cómo han sido no solamente sus resultados económicos, sino también qué es lo que se propone y lo que se ha hecho en relación a guerras ganadas y perdidas, cuestiones que para los Estados Unidos son muy importantes. Así que yo le dejo mis fichas al Pulpo y vemos la semana que viene en todo caso, ¿eh? Bueno, vemos, igual Biden va 7 puntos arriba, así que las encuestas también acompañan la predicción del Pulpo. Bueno, muchas gracias, Costi. Ahora te pido, si tenés ganas, Costi, ¿me acompañás a dar una vuelta al mundo? Vamos, dale. Estuvo bien, ¿no? Ahí estamos, vamos a contarte ahora, te decía, una vuelta.